Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estamos cerrando el ciclo dedicado a las autoridades administrativas independientes con una invitada de alto nivel, una de las juristas más destacadas del ámbito nacional, doña María Lourdes Echandi Gordián. Buenas noches, doña María Lourdes. Buenas noches, don Jorge. Un honor por invitarme a este foro de Derecho Administrativo Costa Rica. Muchísimas gracias por participar. Esta noche vamos a tener la exposición de doña María Lourdes, a quien me voy a permitir presentar académicamente, porque ya la saludé, señalando algunos nada más de sus atestados académicos. Doña María Lourdes es doctora en Derecho por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de aquí de Costa Rica, tiene un doctorado en España también, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de Derecho Público de la Economía en la Maestría de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y es socia directora de Consultores en Derecho Público. Doña María Lourdes, vamos a tener la dinámica que habitualmente hacemos en estos foros. Va a tener usted la posibilidad de hacer su presentación y al final vamos a abrir un espacio para que los y las personas que nos acompañan puedan realizar sus comentarios y preguntas. Tiene usted la palabra, doña María Lourdes. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar del caso de Costa Rica, de las autoridades administrativas independientes o de lo que de manera similar pueda estimarse que se trata de organizaciones administrativas de este tipo en nuestro país. Digamos, voy a ver tres temas. Básicamente no voy a entrar en los orígenes como se expandieron los anteriores expositores. Voy a hablar un poco rápidamente de las características, de la constitucionalidad discutida de las autoridades y su inserción en el orden constitucional de acuerdo a lo que denomina la doctrina. Como características, antes sí quisiera señalar, lo había señalado, creo que fue el expositor Laguna de Paz, que estas autoridades administrativas tienen, digamos, su auge, aunque inician en el siglo pasado, alrededor de los años 50. En Europa se introdujeron del derecho, como digamos, como influencia del derecho norteamericano. Alrededor de los años 50, la primera que se conoce o se le ha denominado así es el Banco Central Alemán, el Bundesbank, de 1957. Luego se vinieron desarrollando y el auge fue a partir de 1980 hasta la fecha y coincide muchísimo con toda la apertura de los servicios públicos a la competencia. Sobre todo, y esto es muy importante, con la idea de separación del Estado vigilante o el Estado regulador y el Estado empresario o agente económico, porque se mantuvieron, para recordarles, cuando se abrió a la competencia los servicios públicos en Europa, se mantuvo el Estado también como empresario. Y eso lo que hace es separar los dos roles de Estado vigilante y regulador y Estado empresario. Aquí les pongo una imagen, digamos, general, para que vean más o menos cómo se fue dando la apertura en Europa, para que tengan una idea de por qué empezaron a crecer estas autoridades administrativas en el medio jurídico. Se habla de que, bueno, son organizaciones administrativas de carácter técnico y se habla que son independientes. Ahora,
es importante, esta independencia está asociada a un distanciamiento de la política, sobre todo del poder ejecutivo, es lo que se busca. La idea es que esta independencia no se traduzca, o sea, más bien la independencia se traduzca en que no se dé una destitución por pérdida de confianza. Vamos a ver que normalmente en la legislación se pueden observar que las causas de destitución de estos integrantes, de estas autoridades, están tasadas. No opera, digamos, una pérdida de confianza por parte del Ejecutivo, como podemos nosotros observarlo, por ejemplo, con el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social en este momento, o hasta hace poco incluso con el Banco Central de Costa Rica, que recientemente operó una reforma precisamente para aplicarle las causas tasadas al presidente del Banco Central y ampliar incluso el periodo de nombramiento, que vamos a ver que esto es una de las características. Luego se busca que tenga legitimidad, es decir, dado que son autoridades administrativas técnicas para evitar una tecnocracia, lo que se busca precisamente es dotarlas de legitimidad democrática. Entonces, normalmente hay dos alternativas: que el poder legislativo las designe y controle su actuación, o que el poder ejecutivo las designe y exista un derecho a veto por parte del poder legislativo que también controlaría su actuación. Normalmente, esta independencia se refleja en mandatos superiores a los periodos legislativos. Vamos a ver en el caso concreto de Costa Rica algunos ejemplos que me permití realizar unos esquemas para que vayamos viendo estas características con aplicación en nuestra legislación. En algunos supuestos es usual que no se dé la reelección o que se limite la reelección sucesiva, precisamente para desincentivar la complacencia gubernamental en el ejercicio de la gestión de los integrantes de estas autoridades administrativas. Se busca o se pretende siempre que sea un órgano colegiado. Con esto se pretende que se proteja a las decisiones de injerencias externas y también que se dé una amplia deliberación, lo que se llama una deliberación, siendo un órgano colegiado, una deliberación antecedente del órgano colegiado en todas las decisiones. Sean decisiones discutidas, reposadas, sobre todo por personas o integrantes técnicos. Las funciones usuales, por ejemplo, Ariño Ortiz detalla que tiene funciones arbitrales, por ejemplo, entre los agentes del mercado. Tienen funciones ejecutivas, por ejemplo, la regulación de precios, fijación de tarifas, concesión de licencias, autorización de instalaciones, supervisiones de estándares y condiciones de servicios, de calidad, supervisión de conducta de las empresas. También tienen funciones operativas, por ejemplo, solicitud de información a empresas, inspecciones, incluso incluye las sanciones en estas funciones. Y funciones normativas, que detalla, bueno, las circulares, las directivas, instrucciones, y en algunos supuestos incluso se habla de la potestad reglamentaria. Bueno, dentro de el tema de la constitucionalidad es discutida. En realidad estas autoridades, como anunciamos, tienen algún grado de polémica, porque se han venido introduciendo del derecho norteamericano en nuestro derecho de corte romano-germánico, y entonces pues han venido que tratar de acoplarse a nuestro sistema, y ha habido algunos temas
digamos, que han generado un poco más de polémica en la doctrina. Por ejemplo, todo lo que es la creación de estas autoridades, su legitimación democrática y sus potestades, en especial la de reglamentación. Vamos a ver, digamos, de manera concreta en nuestro ordenamiento este tema. Con el tema de la discusión de su creación, el principio, digamos, se alega el problema del principio de separación de poderes y que están sustraídas de la dirección del gobierno. Recordemos que el gobierno es digamos, el que tiene que responder por, y es el responsable del actuar de la administración pública. Entonces, al independizarse del gobierno, de alguna manera, el gobierno reclama su responsabilidad frente a estas autoridades de las que se les está separando precisamente. En cuanto a la legitimidad democrática, se les ha, digamos, señalado una falta de legitimidad democrática y de rendición de cuentas. Y en cuanto a la discusión de las potestades, sobre todo la reglamentaria, se ha discutido mucho el origen de su habilitación, siendo que de manera genérica normalmente la tiene el Poder Ejecutivo atribuida desde la Constitución Política, y digamos, se señala también el quebranto del principio de reserva de ley. Hay algunos autores que han hablado o han establecido algunos lineamientos para insertarlas en el orden constitucional. Recordemos en el caso de nuestro país que la Constitución es de 1949, apenas ese era el momento en que en Europa, más bien en el 57, se habla de la primera autoridad administrativa independiente, que como dije, el Bundesbank alemán, el Banco Central, y en nuestra Constitución en ningún momento pensó en una autoridad administrativa independiente con estas características. No estoy hablando de que no tienen algunas diferencias con las instituciones descentralizadas y ya vamos viendo, digamos, cuáles son, que en adelante vamos a detallar un poco más. Vamos a ver dentro de esta inserción cómo se ha visto la doctrina que es posible considerar la constitucionalidad de la creación de estas autoridades, cómo es posible dotarlas de legitimidad democrática y cómo podría admitirse la potestad reglamentaria en estas autoridades y en qué condiciones y con qué límites. Dumarest nos dice, el autor francés, tiene una tesis para garantizar esta legitimidad democrática de estas autoridades. Señala tres claves importantes: el modo de creación de la autoridad administrativa, el modo de designación y a la responsabilidad, a quién le rinde la responsabilidad, y los procedimientos de actuación con transparencia. Veamos en nuestro país, por ejemplo, de algunos centros de acción administrativos que podrían tener alguna similitud con estas figuras. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los servicios públicos, el caso de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, que tiene un órgano desconcentrado, la SUTEL, y que tienen tres intendencias de agua, energía y transportes como órganos internos. No son órganos desconcentrados por ley, sino que son órganos internos creados por reglamento. Vamos a ver más adelante. Veamos
estas claves de Dumaré, por ejemplo, en el caso del origen de su creación, en el caso de la ARECEP, es un ente autónomo de creación legal. La SUTEL, o Superintendencia de Telecomunicaciones, es un órgano desconcentrado de creación legal. Se supone que máxima, aunque tiene algunos bemoles, digamos, esa competencia máxima en algunos temas no es exclusiva y excluyente, como señala la ley general, sino que, por ejemplo, junta directiva de la ARECEP, en algunos casos agota vía administrativa. Luego tenemos se tiene la Intendencia de Agua, Energía y Transporte. Las tres son de creación reglamentaria de la autoridad reguladora mediante el reglamento interno. En cuanto a la designación de los integrantes, la ARECEP sus integrantes son 5 miembros de la junta directiva. Uno de ellos es el regulador general, o en el caso de ausencia del regulador general, el adjunto. El adjunto tiene voz y voto en el caso de que no esté el regulador general. Y los restantes miembros de junta directiva, todos son nombrados por Consejo de Gobierno, y la Asamblea Legislativa ratifica o no ratifica los nombramientos. En caso de que pasen 30 días naturales, queda por no objeción, como silencio positivo, nombrado el miembro de la junta directiva. También tenemos como órgano de desconcentración máxima la SUTEL, que son 3 integrantes y un suplente. Estos los nombra la junta directiva de la autoridad reguladora de los servicios públicos por mayoría calificada, son 4 votos. Requiere, eso sí, de que el nombramiento vaya a ratificación a la Asamblea Legislativa, de igual forma que las de junta directiva. Y luego, para el caso de las intendencias de agua, energía y transporte, estas 2 intendencias son nombrados por la junta directiva del ARECEP. Ahí es con mayoría de votos, serían 3 votos, y es un integrante, son órganos unipersonales estos 3. Haciendo un poco la reflexión y siguiendo las claves de Dumaré, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, vemos cómo el modo de creación tanto de la ARECEP como de la SUTEL, pues es un modo de creación de ley, a diferencia de la Intendencia de Agua, Energía y Transporte, que tiene el modo de creación es vía reglamento. Aquí hay un tema que es importante considerar a futuro, una reforma de esta ley para efectos de cumplir precisamente con esta legitimación democrática. Para el caso o la clave de modo de designación, vemos como en el caso de la junta directiva de la ARECEP y de SUTEL participa la Asamblea Legislativa y le rinden cuentas a la Asamblea Legislativa tanto la junta directiva de la autoridad reguladora como la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sin embargo, para el caso de la Intendencia de Agua, Energía y Transportes, son de nombramiento de junta directiva y no va en ningún momento estos nombramientos a la Asamblea Legislativa. Aquí también hay un tema importante de legitimación democrática que hay que considerar a futuro para poder cumplir con esta clave que nos señala Dumaré para insertarlas en el orden constitucional. En cuanto al procedimiento de actuación,
En el caso de la autoridad reguladora de los servicios públicos y los demás órganos, se da procedimientos de actuación con audiencia pública, sí se da de acuerdo al artículo 9 de la Constitución como participación ciudadana y el artículo 36 de la ley del ARECEP, y la Sala Constitucional en eso ha sido muy amplia en sus resoluciones y siempre pues ha garantizado esta audiencia pública cuando ha habido algún quebranto y lo ha fundado tanto en el 9 como precisamente en el artículo 46, inciso quinto, de los derechos de los usuarios a participar en estas audiencias que afectan sus intereses económicos. Veamos el caso del sistema financiero de nuestro país. Tenemos en la jerarquía el Banco Central de Costa Rica, el Consejo, el CONACYT, y las 4 superintendencias, superintendencias de pensiones, superintendencia general de entidades financieras, la superintendencia de valores y la superintendencia de seguros. Veamos las claves que comentamos que expuso Dumaré, por ejemplo, en el caso del origen de la creación, son todas de creación legal. El Banco Central, ustedes saben, es un ente autónomo. El CONACYT es un órgano del Banco Central. No se aclara en la ley la naturaleza del órgano, simplemente se señala que es un órgano. Sí se aclara pues, que es de vigilancia y de inspección del sistema financiero y sobre todo de carácter normativo, genera mucha normativa en el sistema financiero, tiene potestad reglamentaria. Y como órganos desconcentrados, ahí sí se aclara la ley, del Banco Central está la superintendencia, las 4 superintendencias que mencioné. En la segunda clave, sobre designación de los integrantes, el Banco Central tiene actualmente 7 integrantes que los nombra todos el Consejo de Gobierno y va a ratificación en la Asamblea. Recientemente hubo una reforma sugerida por la OCDE, en donde el periodo del presidente del Banco Central ya no coincide con el periodo del gobierno, sino que se extiende a 5 años, y para el resto de los miembros, los 6 miembros restantes, el periodo es de 90 meses. Aquí hay que señalar que también recientemente se reformó y se le dio independencia, mayor independencia, tanto al presidente del Banco Central, extendiéndole su plazo, y también en el caso de anteriormente, o actualmente todavía esto no está en un transitorio, uno de estos 7 miembros es el ministro de Hacienda, pero en febrero del 19, precisamente ampliando el plazo de nombramiento del presidente del Banco Central, también se incluyó un nuevo miembro que vendría a sustituir al ministro de Hacienda, que quedaría únicamente con voz y sin voto. Y este miembro pues vendría a ocupar el voto del ministro de Hacienda, el transitorio, y lo que indicaba es que el primer nombramiento que se diera, que venciera después de la aprobación de esa ley, se abría la plaza, el puesto 6, para ser nombrado por primera vez, precisamente para garantizar la independencia del Banco Central de Costa Rica, para mejorarla. En el caso del CONACYT, son 7 miembros, 5 miembros son nombrados por el Banco Central de Costa Rica,
Los otros dos miembros es el ministro de Hacienda o el viceministro, o bien el presidente del Banco Central o el gerente del Banco Central. Luego están las 4 superintendencias que son nombradas por el CONACYT. Esto es importante señalar, bueno, que vamos a ver en la próxima lámina, precisamente cómo analizamos estas claves de Dumaré. Vemos que en todos los, digamos, los centros de acción administrativos del sistema financiero son todos creados por ley. Eso no hay, está cumpliendo perfectamente esta clave. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, que en el caso de CONACYT, es nombrado por la Junta Directiva del Banco Central, y en el caso de las superintendencias son nombradas por CONACYT. Aquí vemos, digamos, una gradación en donde se va diluyendo esta legitimidad democrática que sí tiene la Junta Directiva del Banco Central, que va a la Asamblea Legislativa a ratificación y que vienen nombrados desde Consejo de Gobierno. Que esto también pues es una oportunidad a considerar para dotarlas de mayor legitimidad democrática, que son organizaciones administrativas que toman decisiones, como veremos, más adelante vamos a ver las potestades, que tienen enormes poderes y que son bastante técnicas y que es importante dotarlas de legitimidad democrática para insertarlas en la Constitución, o el bloque de la Constitución. En cuanto a los procedimientos de actuación del sistema financiero, básicamente se rige por el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública. Es importante pensar o valorar a futuro una reforma en una regulación de audiencias específicas del sistema financiero. Ahora vamos a ver para las potestades, sobre todo, que tienen estas entidades u órganos, o reformar incluso el 361 de la Ley General de Administración Pública, que ustedes saben, sobre todo el inciso 3, que básicamente deja discrecionalidad del presidente, el ministro, la audiencia para las normas de aplicación general, cuando lo ideal es que esto sea, digamos, de manera preceptiva para toda norma de aplicación general. Otro centro de acción administrativo que podría considerarse como una autoridad administrativa independiente por las características es la Autoridad Nacional de Competencia, la COPROCOM, que, bueno, el origen de su creación es legal, es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Recientemente, con la reforma en el 2019, que precisamente a sugerencia de la OCDE, se le reforzó su independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional. A pesar de que siempre se quedó dentro del ministerio, se le dotó pues, de mayor independencia, precisamente por tratando de cumplir con esta característica que señala la doctrina tienen las autoridades administrativas independientes y las que toman este tipo de decisiones para desvincularla lo más posible del gobierno, a pesar de que quedó dentro del ministerio. Lo ideal era haberla sacado del Poder Ejecutivo, pero bueno, al menos se hizo un importante esfuerzo por darle esta independencia
de manera marcada. En el caso, esto es importante, en la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia, SUTEL es una autoridad sectorial de competencia. La Autoridad Nacional de Competencia, COPROCOM, es aplicable a todo el territorio y en todas las materias, salvo el supuesto de telecomunicaciones, que se reservó a la autoridad sectorial. SUTEL, ya lo vimos, es un órgano desconcentrado de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es de creación legal, eso no tenemos ninguna duda. Luego, para ver la clave de desintegración, designación de los integrantes, veamos cómo en el caso de la COPROCOM, bueno, está compuesta por dos órganos, en este momento le llaman órgano superior y órgano técnico. El órgano superior son 3 miembros propietarios, 2 suplentes, y la duración de su nombramiento es por 6 años. Lo nombra Consejo de Gobierno y van a la Asamblea a ratificación o no ratificación, o que opere el silencio positivo. En el caso de la SUTEL, como autoridad de competencia sectorial, bueno, ya vimos, son 3 miembros, 3 integrantes y hay un miembro suplente, y su nombramiento es por 5 años. Lo nombra la autoridad, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y también van a la Asamblea y operaría el silencio positivo o el veto de parte de la Asamblea si no desea ratificarlos. Veamos cómo en estas autoridades de competencia el modo de creación es por ley, la clave la cumplirían. En el caso de la designación, también bueno, la COPROCOM es nombrada por Consejo de Gobierno y va a la Asamblea, igual la SUTEL, pues la Junta Directiva del ARECEP, y va a la Asamblea Legislativa. Digamos, estaría, digamos, razonablemente cumpliendo. Los procedimientos de actuación de audiencias, pues hay toda una regulación de procedimiento de acuerdo que respeta el debido proceso, con la nueva reforma del 2019, así que por ahí también está cumpliendo satisfactoriamente, por lo menos ahora en abstracto, veremos cómo se aplica. El tema de las potestades de las autoridades administrativas independientes, vamos a entrar sobre todo a la potestad, digamos, más polémica, y que incluso en nuestro país pues también ha venido generando de qué hablar. Veamos, por ejemplo, aquí es un esquema nada más, sin ser muy taxativa, pero de potestades de manera general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, siguiendo un poco la clasificación que hizo incluso Ariño. Vemos cómo la autoridad reguladora tiene la potestad de dictar reglamentos y dictar metodologías que de alguna manera son, pues, es normativa de aplicación general, técnica, pero de aplicación general. Además de otras potestades que no son nada menores, vean cómo en potestad sancionadora revoca concesiones, impone multas, cierra empresas, remueve equipo. En ejecutiva fija precios de los bienes y servicios e incluso resuelve quejas. Tiene muchas de las características que señala el profesor Ariño, típicas de estas autoridades administrativas independientes, que, como señala Muñoz Machado, son potestades de una gran envergadura, son enormes poderes de las que se están dotando por ley. Por eso precisamente es importante esa legitimidad democrática, garantizarla. En el caso SUTEL, vean que es parecido a la autoridad reguladora,
ciertamente no tiene la competencia de dictar reglamentos, los propone, por lo menos así está expresamente en la ley, y igual tiene grandes potestades sancionadoras y ejecutivas, revoca autorizaciones, impone multas, cierra empresas, remueve equipos. En el caso de la ejecutiva, fija precios donde no haya competencia efectiva. La idea es que donde haya competencia se vaya pudiendo abrir la competencia en los diferentes mercados de telecomunicaciones, pero siempre la ley le autoriza a fijar precios en el momento en que no se dé la competencia, y también resuelve quejas. Veamos, entremos en las del sistema financiero para después hacer una evaluación un poco general de todos. Veamos que el Banco Central tiene la potestad de dictar reglamentos, normativa, y tiene, bueno, potestad sancionatoria y ni qué decir ejecutiva. Son potestades amplias y discrecionales, y que tienen pues un gran impacto en la economía, y realmente pues tienen que tener pues los requisitos o las claves que señala Dumaret para generar la inserción en el orden constitucional. Veamos el caso de CONACYT. Igualmente tiene potestad reglamentaria, dicta reglamentos y aprueba reglamentos. Es que en algunos supuestos tiene la potestad para dictarlos directamente, y en algunos supuestos aprueba los reglamentos que las superintendencias le proponen. Entonces tiene, digamos, en el tema de potestad reglamentaria dos roles diferentes. Y luego en la potestad sancionadora agota la vía administrativa de los casos de sancionatorios de las superintendencias de telecomunicaciones, financieras. Veamos en las superintendencias financieras, como les indiqué, estas también tienen dos roles en la potestad reglamentaria: proponen reglamentos y dictan reglamentos. Adoptan sanciones administrativas, que ya vemos que quien agota la vía administrativa es CONACYT, pero ellos adoptan las sanciones, y resuelven quejas como funciones ejecutivas. Veamos aquí en COPROCOM, con la nueva ley del 2019, expresamente se le da la potestad reglamentaria de dictar reglamentos a la COPROCOM, además de estas potestades ejecutiva y potestad sancionadora, pues que todos conocemos, pero en este caso me interesa que veamos que tiene la potestad para reglamentar. Sobre esta potestad de reglamentación, es interesante señalarles que hubo una gran discusión de parte de la Sala Constitucional, que no se lograba ubicar este tipo de reglamentos. Recuerdo una resolución del 2006 de la Sala, donde decía que esta potestad derivaba de relaciones especiales de sujeción. Es la 17.599 del 2006. En otro momento, la Sala Constitucional señalaba que se encontraba referida a esta competencia o esta atribución a los reglamentos autónomos o independientes. Esto fue en el año 2007, la 13.576. Sin embargo, no lograba convencer este tipo de fundamento para entender que eran digamos, un fundamento jurídico
sólido para admitir esta potestad reglamentaria en estos centros de acción, que se separaba de la típica potestad de organización y no era la potestad de ejecutiva, pero que tenía un parecido muy importante porque tenía una aplicación general. Y es hasta en el año 2010 que la Sala Primera realmente hay una resolución, esta la 1000-FS1-2010, que hace una distinción muy importante, que dice que los reglamentos ejecutivos del Poder Ejecutivo derivan del 140 de la Constitución Política y que por ello tiene una habilitación genérica y autónoma. Y que los reglamentos, digamos, de estas autoridades administrativas independientes derivan de una norma legal y que su habilitación es específica y derivada de esa norma legal, no de la Constitución. Ahora vamos a ver cómo se sigue, digamos, perfeccionando esta derivación específica de esta norma legal, de estos reglamentos por una norma legal. La Sala Constitucional en la resolución 1963 del 2012, lo que señala es que la Constitución no prohíbe esta potestad reglamentaria. Y en otra resolución anterior, en el 2011, señala que digamos, es admisible esta potestad siempre y cuando tenga parámetros mínimos de regulación por parte de la ley. Es decir, ya que es originaria de la ley y digamos es excepcional, tiene que estar debidamente acotada para no quebrantar el principio de reserva de ley. Veamos una síntesis de esta potestad reglamentaria de la autoridad reguladora. Se le atribuye a un poder supremo distinto al Ejecutivo o a un ente público menor. Esto lo hace ver la Sala Constitucional en esta resolución que le cité del 2012. No hay una prohibición constitucional para que se establezca. La denomina el reglamento tertium genus, dice que es un tercer reglamento, que se admite siempre que la norma legal no habilite genéricamente la emisión de reglamentos. Y su fuente proviene de la ley que le atribuye la potestad de forma específica, de manera acotada. Algo que es importante, recordando la jerarquía de las fuentes que está en la Ley General de Administración Pública, en el artículo 6, precisamente estos reglamentos de estas autoridades administrativas están subordinados a los reglamentos del Poder Ejecutivo. Y así pues también se ha visto por parte tanto de la Procuraduría General de la República como de la Sala Constitucional. Y bueno, esto sería básicamente digamos, una visión general que les di, casos concretos de este tipo de autoridades administrativas, lo que más se parece en nuestro país a esta, digamos, organización administrativa que viene generando alguna polémica y que que ha planteado la doctrina soluciones
para poder, digamos, incorporarlas al orden constitucional, a pesar de que no se previeron y que hay mecanismos para que podamos convivir. Si ustedes, me imagino que han revisado reglamentación, por ejemplo, financiera o reglamentación de las autoridades reguladoras, van a ver que esto incluso es una realidad. Hay una gran cantidad de reglamentos de este tipo que ya existen y desde hace varios años. Entonces, lo importante es hacer conciencia y tener presente pues, que estos reglamentos tienen que tener algunos límites, algunas características, y porque en muchos supuestos pues pueden estar regulando derechos fundamentales que podrían estar quebrantando el artículo 28 y el principio de reserva de ley, y pues incluso la misma ley general en su artículo 19 de la Constitución, del 19 de los primeros artículos de la Ley General de Administración Pública. Básicamente esa sería la exposición para ver si podemos abrir un periodo de preguntas y de discusión, con mucho gusto. Muchas gracias, doña María Lourdes. Y sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. A mi criterio, la primera pregunta que tenemos ya fue ampliamente contestada, pero sin embargo, sin embargo se la voy a hacer por aquello que usted quisiera agregar algo, y tiene relación con el tema de la potestad reglamentaria, que evidentemente en este tema genera pues importantes discusiones. La pregunta dice: ¿la potestad reglamentaria de las autoridades administrativas independientes es ordinaria o usted considera que tiene características distintas? Como le digo, me parece que ya la contestó, pero se la planteo por si tiene a bien agregar algún otro punto. Sí, bueno, en realidad la potestad genérica y ordinaria de la potestad reglamentaria es la del Ejecutivo, que viene desde la Constitución. Esta potestad reglamentaria es derivada y específica, y la ley es la que debe detallar y acotar los alcances precisamente de esta potestad. Ciertamente lo que pasa es que no pareciera admisible que se regule o se establezcan artículos donde se dé una potestad amplia reglamentaria a un tipo de digamos, estas autoridades, precisamente por lo que implica, ¿verdad? En realidad, básicamente estarían prácticamente teniendo una labor del Poder Ejecutivo, incluso en algunos casos sin una ley que desarrollar, ¿verdad? Incluso a diferencia del Ejecutivo, que sí tiene una ley, o prácticamente vendría a sustituir al Ejecutivo. Entonces, básicamente yo creo que esa es el comentario que tendría que hacerle. No sé si hay alguna otra. Sí, tenemos más preguntas para usted. Le leo la siguiente. Dice así: en Francia en Francia se optó por una ley de autoridades administrativas independientes para tratar de contar con una regulación general. ¿Cree que sería de interés hacer algo así en Costa Rica? Bueno, en Francia sé que les costó porque, bueno, tienen una gran cantidad, se les hizo les fue creciendo, y a pesar de que estaban resistentes, tanto Francia como Alemania, a pesar de que había mucha oposición, se fue gestando la creación de estas autoridades. Pareciera que fue empujando la necesidad o la realidad a que se tenían que se requerían por parte de la realidad o del medio económico, sobre todo, que demandaba este tipo de autoridades.
podría ser interesante para efectos de uniformar, realmente pensar en un proyecto, tal vez no muy complejo, sino algo sencillo, pero que dé alguna seguridad, porque han venido aplicándose, digamos, se ha venido creando muy espontáneamente. Lo mismo uno podría ver con las empresas públicas, ¿verdad? Yo estuve revisando hace poco la normativa de empresas públicas que tenemos y noté que sería conveniente una normativa de empresa pública que abarque todo el tipo de empresa y cómo algunas características que es importante estandarizar. Yo creo que podría ser interesante para ordenar un poco la actuación y que genere más seguridad, que yo creo que es uno de los principios básicos del derecho, no solo es pues, la justicia, como todos sabemos, pero uno y de los más importantes es la seguridad. Entonces, creo que sería interesante. Voy a leer una pregunta más de mensaje directo y después paso a las preguntas que nos están planteando por el chat de Facebook. La siguiente pregunta, doña María Lourdes, dice así, ¿cuál considera usted que es el régimen jurídico correcto para establecer las competencias de las autoridades administrativas independientes? ¿Alcanza con crearlas como órganos y otorgarles personalidad jurídica instrumental, como en el caso de las autoridades de competencia, de donde se indica que está adscrito al ministerio, supongo que de Economía, pero se le otorga independencia técnica o administrativa, presupuestaria y funcional? Sí, bueno, ese lo vimos en un esquema. Me parece que no es lo ideal. Realmente, pues yo creo que lo que pasa es que la coyuntura en que se dio no pudo, digamos, crearse una institución más en medio de la multitud que tenemos y de la situación fiscal en que vivimos. Y fue, digamos, una salida que tuvo el legislador para tratar de cumplir con uno de los requerimientos de la OCDE, pero que realmente sigue perteneciendo al Ministerio de Economía, la autoridad de competencia, y que pues lo ideal, a veces no, digamos, lo perfecto es enemigo de lo posible, pero lo ideal es que si hubiera salido del Ministerio de Economía, pues sobre todo por las vivencias que se tuvo, pues por 25 años nunca tuvo problemas, pero hubo un momento y bastó con ese momento para que se viera afectada la independencia, donde se anuló un acto en vía administrativa por un 173 de la Comisión para Promover la Competencia. Sí, lo recuerdo. Ok, y precisamente esa es de las razones que la OCDE le pareció, además de pues, muchas más, separarla totalmente del ministerio, pero no se logró lamentablemente. Yo diría que sí es mejor buscar en esa alternativa, veremos a futuro. Si se hace eventualmente un reordenamiento del Estado y se piensa en algunos cambios, sería tal vez oportuno revalorar esa ubicación orgánica. En Facebook, don Andrés Umaña Lazo hace el siguiente comentario, nos dice, buenas noches, ¿considera usted que sería bueno aplicar la reforma que se hizo en la integración de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el CONACYT en aras de garantizar mayor independencia? Gracias. A mí me parece que sí, me parece que la idea, ya lo propuse en la exposición, es dotarlas de legitimidad democrática. Ya vimos cómo se va degradando, ¿verdad? La Junta Directiva nombra a CONACYT nombra las superintendencias y ya se va perdiendo, digamos, el vínculo con la Asamblea o incluso, bueno, Consejo de Gobierno. Y pues son autoridades que toman decisiones y ya vimos los poderes que tienen, que no son menores, y es importante que estén vinculadas y que rindan cuentas a la Asamblea Legislativa, por supuesto. Sí. Estoy en esa línea.
Doña María Lourdes, estos serían todas las preguntas. No sé si tiene algún comentario final que hacer. De nuestra parte, muchas gracias. Tiene usted la palabra por si quisiera decir alguna cosa adicional. No, pues la verdad es que creo que es un tema que da para más que hablar. Yo traté pues de hacer un resumen y sobre todo de hacer una aplicación de lo que en doctrina se comenta y tratar de aplicarlo a la normativa nuestra de manera gráfica y de manera resumida para que tuvieran una idea de cómo está, digamos, el estado de la cuestión de nuestro país y digamos, el impacto, lo que tenemos que hacer y que cuando se enfrenten, digamos, a un reglamento de este tipo, pues que lo revisen, que lo vean con digamos, con otros ojos. Es importante porque tal vez esto ha venido creciendo espontáneamente y digamos, no se ha valorado el impacto que puede tener digamos, en nuestros derechos fundamentales, en nuestros ámbitos más apreciados para que en un futuro lo puedan considerar en la aplicación de un caso concreto. Bueno, doña María Lourdes, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas que en este momento, por lo menos a mi criterio, es de los ejes de discusión en temas de organización administrativa, ahora en los albores de este nuevo siglo que estamos enfrentando. De parte del Grupo Derecho Administrativo Costa Rica, muchas gracias por su participación y por cerrar este ciclo del tema de las autoridades administrativas independientes con una charla de este nivel. Para las personas que nos acompañan en este video, queremos indicarles que la próxima semana vamos a iniciar la segunda parte del ciclo de conferencias que habíamos dedicado al proyecto de ley de contratación pública. Recibimos por ahí, por mensajes y comentarios, pues algunas observaciones de temas que sería importante tratar y vamos a volver sobre ese tema. Además, les queremos adelantar que tenemos agenda llena de aquí a final de año. Vamos a tener actividades sobre desafíos del derecho administrativo y derecho urbanístico. Así que, por favor, acompáñennos, hagan sus preguntas, sus comentarios. Doña Lourdes, muchas gracias y creo que con esto terminamos. Buenas noches a todos y a todas. Encantada. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Gracias.